Jonás en la barca, de tal manera que ya se ha negado. Perfecto. Vale. ¿Lo tienes, Jonás? Vale, el internet, ¿no? No, No te pero va. lo que va, lo tengo. Jonás 1:4. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Perfecto. Vale. Os quiero hablar de dos tormentas, ¿vale? A este mensaje yo le titulo Definiendo mi tormenta. Mirad, hay a veces que en nuestra vida estamos pasando por ciertas tormentas y tenemos que saber interpretarlas, tenemos que saber definirlas, ¿vale? Jonás ha leído un verso que dice: pero Jehová hizo levantar una tempestad. Y sin embargo José ha leído otro texto que dice: Jesús dijo a los apóstoles, pasemos a la otra orilla. Y en esa barca van los apóstoles con Jesús, y en medio del naufragio, en medio de la travesía, se levanta una tempestad. Es diferente. En la de Jonás la levanta Dios. Aquí va a levantar Dios porque Dios va montado en la barca. Es diferente. En primer lugar os quiero hablar de la tormenta que ha leído el José. La tormenta en la que Jesús va en esa barca. Mirad, en aquel momento los apóstoles vienen, José, de un avivamiento. Vienen de Capernaum. En Capernaum han sanado enfermos, han liberado endemoniados, Jesús ha predicado con poder, la gente salía a él escuchando la palabra, y dice la Biblia que se convertían. Estaban viviendo un avivamiento poderoso, un avivamiento de milagros, de sanidades, de predicación poderosa, de convertimiento. Ahora, los apóstoles pensaban que, pues ya está, hemos llegado a la cima, al clímax, estamos gozando, estamos disfrutando, nuestro sueño y nuestra expectativa cumplida, nos quedaremos aquí. Pues no, Jesús se queda allí en Capernaum unos días, un breve, corto de tiempo. Pero Jesús, si aquí estás predicando y la gente está disfrutando contigo, si estás liberando endemoniados, sanando enfermos, vamos a quedarnos aquí. Jesús dice: no, hemos terminado. ¿Y dónde vamos? Pasemos a la otra orilla. Si tú lo lees, la otra orilla es la tierra de Gadara. Gadara ya no es una tierra como Capernaum, una tierra judía. No, no, no. Gadara es una tierra de gentiles. No conocen a Dios. No sabe nada de Él. No es gente que por lo menos tenga un conocimiento de la ley. No, 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 no. No saben nada de Dios. Ahora, el propósito de Jesús es ir a Gadara. ¿Por qué? Porque Gadara es una ciudad impía, gentil, llena de tinieblas. Decía Raúl orando: donde Dios está hay luz, pero donde Dios no está no hay luz. Gadara era una tierra de tinieblas, no había luz, no estaba Dios allí. Y Jesús sabía que era necesario que Él llegara a ese lugar y plantara su pie. Y plantando su pie, Dios transmitiría esa luz a través de su glorioso ministerio. Y Jesús lo sabía. Entonces, Él sabía que tenía que llegar allí, porque era un pueblo que estaba sumido en unas tinieblas tan profundas que tenían un Dios falso llamado Pan, Dios Pan. ¿Y qué le ofrecían? Le ofrecían cerdos como sacrificio. Y estaba todo el pueblo adorando a ese Dios, tenían cerdos y los sacrificaban. El propósito de Jesús era terminar lo que para nuestra lógica hubiera sido un avivamiento glorioso, un avivamiento tremendo. Pues el propósito de Jesús era acabar con eso para ir a una tierra donde nadie conocía al Señor y liberar a 2 endemoniados. En la tierra de Gadara es donde dice la Biblia que Jesús planta el pie, nada más bajando del barco, y nada más que baja del barco y planta el pie, dice la Biblia que vienen 2 endemoniados donde Él. 2. Y ahora cuando se plantan a los pies, Jesús se les queda mirando y los libera. Dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Ahí ese demonio está hablando de una terminología romana, que es como en aquel tiempo se estaba determinando. Una legión, hablamos de 5.000, 6.000 soldados. Está diciendo: somos legión, somos 5.000 o 6.000 demonios viviendo dentro de este hombre.
Fíjate cómo eran estos dos endemoniados, que dice la Biblia que dormían en los cementerios, que su familia los ataban con cadenas y grilletes y nada, les daba igual, se los quitaban como que fueran tiras de hilo, que tomaban piedras y se golpeaban con ellas y se rajaban. Dice la Biblia que toda esa ciudad estaba atemorizada. Pues el propósito de Jesús era terminar un avivamiento para ir a la otra orilla, a la otra tierra, y liberar a estos dos endemoniados. Fíjate qué fuerte conversión, que cuando ya los libera, quedan tranquilos. Dice la Biblia que cuando Jesús los libera, luego viene todo el pueblo y les ve a los dos sentados, dice la Biblia, vestidos, porque andaban desnudos, dice, y en su juicio cabal. Dice, y todo el pueblo se atemorizó. Ya no estaban atemorizados porque eran los demonios que estaban atemorizando todo el pueblo. Se vieron más atemorizados por decir, ¿qué les ha pasado? Los locos de siempre, vestidos, guapones y sentados. ¿Qué es esto? Jesús los ha liberado. Bueno, pues el pueblo, como es una ciudad en tinieblas, le dicen a Jesús, no te quedes aquí, márchate. Pero si he venido a traer el evangelio de mi Padre, he venido a plantar el reino de Dios, os he quitado los dos demonios que os estaban atemorizando. No te queremos, márchate. Cuando él se marcha, estos dos hombres, dice la Biblia que le dicen, déjanos marchar contigo y seguirte. Y Jesús dice, no, quedaos aquí, ir a vuestras familias y contar todo lo que Dios ha hecho en vosotros. Pues estos dos hombres se convirtieron en los pastores de Decápolis, 10 ciudades griegas. Estos dos hombres. ¿Te acuerdas aquel momento que Jesús está en el desierto 3 días y 3 noches predicando? Y que luego dice, no hay pan y no vamos a mandarles a las ciudades, hasta que quieran llegar pueden morir de hambre en el camino. Y dice que hace la multiplicación de los panes y de los peces. ¿De dónde salió tanta gente en el desierto? Fue por estos dos hombres que estuvieron predicando en Decápolis, ya escucharon de Jesús, y cuando sabieron que Jesús estaba en ese desierto, todos estos vinieron. Dios usó a estos dos hombres y les hizo ver que le eran más necesarios fuera de él que cerca. Porque si venís conmigo no vais a hacer esta obra, pero si yo os dejo ahí, vais a prepararme el camino para que cuando yo vaya al desierto me escuchen. Tremendo. Crearon expectativas en la gente. Pues bien, te quiero preguntar en esta noche, ¿cuál fue la tormenta de estos hombres? La tormenta de estos hombres la levantó Satanás. Y la levantó Satanás, Raúl, porque estos hombres iban a cumplir el mandamiento de Dios. Les dijo Jesús, aquí hemos terminado, vamos a la otra orilla. Y a ciegas le dijeron, lo que tú mandes, jefe, no vamos a cuestionar tu palabra. Se montaron con él en la barca y dice la Biblia, se levantó una fuerte tempestad, y ha leído José, de manera que las olas anegaban la barca, que Pedro y los apóstoles, expertos en marina y estar en el agua, tuvieron temor y pensaban que no podían salvar su vida. Qué fuerte hecho una tormenta los quería. Y es cuando llaman a Jesús y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la Biblia que Jesús, puesto en pie, dice, reprendía los vientos y al mar. Ahí la palabra reprender, en el original griego, es la misma palabra que Jesús usaba para reprender a los demonios. Con lo cual esa tormenta la levantó Satanás. ¿Y por qué la levantó Satanás? Porque Satanás entendió a Jesús. Los apóstoles no. Nos quitas de un avivamiento, nos montas en un barco, ¿dónde nos llevas? Vamos a quedarnos aquí, que estamos gozando. Pero Satanás entendía a Jesús. Yo sé lo que quiere este. Quiere ir a la otra orilla y liberar a los dos endemoniados. No se lo voy a permitir. Voy a levantar una tempestad para que Jesús no llegue. ¿Qué te crees? ¿Que cuando eres obediente al Señor no levanta el diablo tempestades para que no obedezcas? Pues sí. ¿Qué te crees? ¿Que cuando estás en obediencia y en avivamiento y Dios te manda a tomar un camino, emprender un lugar, y cuando lo estás haciendo no va a levantar Dios tempestades? ¿No va a levantar el diablo tempestades? Ya no creo que las va a levantar el diablo. Óyeme bien, decía Basilio Motos, cuando Dios te habla, lo primero que comienza a pasar es que todo se vuelve en tu contra.
Porque Dios te ha dado una orden, pero el Qué diablo bueno. no se va a quedar de brazos cruzados a ver cómo la cumples. El diablo va a intentar oponerse. El diablo va a intentar interponerse en tu camino. Es por eso que parece un misticismo, parece un fanatismo, parece una locura, pero que es verdad. Que cuando decides ponerte a orar y ponerte a leer, yo no sé lo que pasa, pero se levantan más problemas, se levantan más complicaciones, se levanta el diablo más que nunca. ¿Por qué? Porque el diablo no va a molestar a un hijo de Dios que permanece sentado. Gloria a Dios. Voy al culto. Hoy he escuchado al Pichi, mañana al Moradí. Cojo mi botellica de agua, no hago daño a nadie, no me meto con nadie. Ya está, dice el diablo. Claro, ¿a este qué le voy a hacer si vive engañado? Va al culto, escucha al Pichi, coge su botella de agua, mete sus 2 euros en la ofrenda. Cree que con eso es suficiente, dice el diablo. ¿A qué le voy a molestar yo? Me es más útil haciendo esto que estando en el mundo. Déjale ahí que esté entretenido. No le importa el diablo. Ahora, ese cristiano que dice, voy a poner mi casa en orden. Ese cristiano que se levanta y dice como Débora, me voy a levantar como madre de Israel, tómalo para ti, me voy a levantar como padre de mi casa. Y no voy a permitir el pecado en mi familia. No voy a permitir en mi hogar una mala palabra, un mal pensamiento, una mala actitud. No voy a permitirlo. Una irreverencia contra Dios. Gerson, primo, cierra la puerta, por favor, que está abierta. No lo voy a permitir. Y voy a ponerme en oración. Y voy a apartar todos los días un ratico en intimidad. Y aunque me duerma, aunque me falten las fuerzas, aunque a veces no tenga ni ganas, aunque no me sienta, voy a apartar todos los días un ratico para leer la palabra, para orar. Voy a apartar un día a la semana, cada 15 días, una vez al mes, para meterme en ayuno y hablar con el Señor. Voy a leer la palabra, y no solamente quiero leerla y leerla y leerla, sino que luego quiero tener relaciones con mis amigos en base a lo que he leído. Quiero llevarme bien con mi mujer en base a lo que he leído. Quiero tratar a mis hijos en base a lo que he leído. Quiero ganarme la vida honradamente en base a lo que he leído. No es leer, es vivir lo leído. Es vivir lo escuchado. Es poner en práctica lo que Dios ha dicho en su palabra. Para ese hombre de Dios va a haber obstáculos siempre, que los va a levantar Satanás. Pero óyeme bien, todo obstáculo que levanta Satanás es una confirmación de que estás andando en la perfecta voluntad Gloria a de Dios. Dios. Todo obstáculo que levanta el diablo en el camino es porque estás viviendo en obediencia. Todo obstáculo que levanta Satanás es porque le estás haciendo la guerra y está contraatacando contigo. Entonces, ¿qué te digo en esta noche como hombre de Dios? Si tu tormenta es porque estás viviendo en orden, es porque estás viviendo en obediencia, si tu tormenta es porque estás cumpliendo la perfecta voluntad del Padre, por favor, no te desanimes, no desmayes, no tires la toalla, te vas a acobardar ahora. Levántate como poderoso gigante, porque Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Amén. Amén. No tuvieron que hacer nada los apóstoles, simplemente decir a Jesús, no tienes cuidado, porque mía no es la batalla, es tuya. Mía no es la guerra, es tuya. Y en ese momento, viendo esto, Jesús se puso en pie y aquietó su tormenta. ¿Ha pasado algo, Jonathan? No, un momentico. Vale. Pero la segunda tormenta que ha leído el Jonathan es totalmente diferente. Es Jonás. Y dice la Biblia, levantó Jehová una tormenta. Y qué pena. Que las tormentas que levanta Satanás, está Dios para aquietarlas. Amén. Pero la tormenta que Dios levanta, no hay quien la quiete. Que lo que Dios cierra, no hay quien lo abre. Y lo que Dios abre, no hay quien lo cierra. Las tormentas que levanta Dios es por un propósito totalmente diferente. Levanta Satanás tempestades y tormentas porque estás andando en la perfecta voluntad de Dios y le estás contraatacando. Levanta Dios tormentas cuando sus hijos andan en desobediencia. Le dice Dios a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica. Y dice el que va.
cuando... Vale, vale, vale. Y cuando Jonás le dice, no me voy a ir a predicar. No vas a ir a predicar. ¿De acuerdo? No vayas a predicar. Entonces Dios levanta una tempestad. Él toma un pasaje para marcharse a Tarsis. Es decir, Dios le manda a Nínive, para que tú me entiendas, en el norte, y él se coge un barco para irse al sur, a Tarsis, punta a punta de lo que Dios le había dicho. De hecho, Tarsis es Cádiz, aquí en España. Él se venía para España desde Israel. Y en ese momento, en ese viaje, levanta Dios una tempestad. Cuando las levanta Satanás es porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero es cuando Dios es el que levanta la tempestad, es porque estás andando en desobediencia, en frialdad, en apatía, en indiferencia, en pecado. Y levanta Dios una tempestad. Jonás, fíjate esta frase que me hizo tanto bien, de verdad. Mirad, escuchad esta frase, me bendijo el Señor. Dice, Jonás huyó de Dios y Dios lo hizo volver. Jonás desobedeció y Dios le hizo recapacitar. Jonás jugó a ser Dios, pero Dios no jugó a ser Jonás. Menos mal que aunque a veces los hombres juegan a ser Dios, Dios nunca juega para comportarse como los hombres. Dios sigue siendo Dios. Jonás, ¿tú qué quieres? No quiero ir a predicar. No quiero obedecerte. Es fuerte, ¿eh? Le da Dios la palabra y como profeta coge un barco y se marcha. Pero si tú eres profeta, tú sabes que la presencia del Señor está en todos los lugares. ¿Dónde huirás de su espíritu? Si a donde te marches, Jehová te va a encontrar. Bueno, me voy a meter en un barco y voy a huir de punta a punta. Levanta Jehová una tempestad. Cuando levanta Jehová esa tempestad, dice la Biblia que él se encuentra en la bodega escondido durmiendo. Y los marineros, muertos de miedo y asustados. Y Jonás, el problema y el causante de la tormenta, en la bodega metido durmiendo. Y ya viene el marinero y le despierta. ¿Qué haces, dormilón? ¿Por qué duermes? ¿No ves que nos estamos muriendo? Clama a tu Dios, a ver si a ti tu Dios te responde. Nosotros hemos clamado a nuestros dioses y no escuchan. Mírame tú, tu Dios. De ver. Pero él no quería, porque sabía que eso iba a implicar obedecer a Dios. Hermanos, hay tormentas en nuestra vida personal que las está levantando Dios para que recapacitemos, para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, para que por fin nos arrepintamos en la misma presencia de Dios, le pidamos a Dios perdón y cambie nuestro modo de vivir. Pero ¿cómo que levanta Dios tormentas? Ya lo creo que levanta Dios tormentas. Mira, tengo aquí apuntado que Jonás está tranquilo con la decisión que ha tomado. Parece que no le duele nada, no se siente mal. Esto significa que somos tan malos que por nosotros mismos jamás nos arrepentiríamos. Tiene que venir el capitán y despertarle. Me decía Dios, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos guía toda la verdad, nos lleva al arrepentimiento. Jonás echaba la culpa a todos, pero nunca se dio cuenta que la culpa la tenía él. Nosotros a veces de nuestra situación echamos la culpa a todos y Dios dice, la culpa es tuya. Y yo estoy levantando esta tempestad por ti, para que pidas perdón, para que te humilles, para que te doblegues, para que te arrepientas, para que te sometas. Dios levantó tu tormenta para que sepas que Él está enfadado contigo. José, léeme Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Qué bueno. Tira. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjate. No Si desmayes. soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque hijo es aquel a quien es el Padre lo disciplina. Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate, Claro. no desmayes si eres castigado o disciplinado, mejor dicho, por el Señor. Porque esto es símbolo de que eres su hijo. Porque tú como padre no disciplinas al hijo del vecino, disciplinas al tuyo. Y como padre es a tu hijo a quien le enseñas lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. De la misma manera, la señal distintiva de que Dios es nuestro Padre y de que nosotros le pertenecemos es que Él nos azota, nos disciplina y nos castiga. Y lo hace Dios porque lo ha invertido todo en nosotros. Te disciplina Dios porque confía en su poder y confía en ti. Te disciplina Dios porque sabe que puedes recuperarte. Y lo hace Dios. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Y dice el texto que le he cortado a José, para que de nuevo participes de su santidad, de su camino de santidad. Porque ese hijo que no hace caso se ha apartado del camino de la santidad. Nosotros no estamos en un camino de salvación, ya somos salvos. Nosotros estamos en un camino de perfección, que es diferente. Pero cuando nosotros nos salimos de ese trato, no estamos en el camino de la perfección, estamos en el camino de la dejadez, de la frialdad, del pecado. Haciendo lo que nosotros queremos, pensando lo que a nosotros nos viene en gana, deseando lo que nuestro corazón quiere. Y Dios dice, así no me agradas. Eres salvo, pero yo te quiero en el camino de la perfección, en el camino del sometimiento, de la humillación, del doblegamiento, en el camino de que, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, en el camino de, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, en el camino de, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estás en el camino de, ¿te han herido aquí? Dales también la otra. ¿Te han pedido el vestido? Ni aun la túnica le niegues. ¿Te ha pedido que le acompañes una amiga? Vete con él dos. Sométete, humíllate, doblégate. Estás en ese camino. Y Dios tiene modos de disciplinarte. Preguntaba a Dios y le decía, bueno, ¿cómo saber que estoy viviendo desordenado? Porque a veces Dios levanta tormentas para hacérmelo ver. Y como Jonás, ¿sabes tú por qué ha venido esta tormenta? Y hay un momento que él le dice a los marineros, esta tormenta ha venido por mi culpa. Yo me he embarcado aquí en enemistad por mi Dios. Y dice él, tiradme por la borda. ¿Qué dices, Jonás? Si me tiráis por la borda, la tempestad se aquieta. Porque Dios no está buscando otra cosa que a mí. Ha venido a buscar. Ahí lo tenéis. Con que me tiréis a mí por la borda, todo se va a quitar. Te tiran por la borda y dice la Biblia, la tempestad se para. Porque te está buscando Dios a ti. Me está buscando Dios a mí. Está buscando Dios por arrepentimiento. Y cuando lo hagas, todo terminará. ¿Hasta dónde te tendrá que llevar Dios para que cambies? ¿Hasta qué límite le tendrá que poner Dios para que cambies? ¿Y por qué el trato es tan fuerte? Porque su amor es fuerte. ¿Cuál es el límite? No tiene límite, porque su amor nunca termina. Y con la misma fuerza con la que te ama, con esa misma fuerza te va a disciplinar. Porque quiere Dios recuperarte. Jonah, si tienes Biblia, necesito que leas. ¿Tú tienes Biblia, José? Jonah, necesito que me busques Santiago, capítulo 1, verso 23. Santiago 1, 23. Y tú, José, necesito 2 de Corintios 7, 10. ¿Vale? 2 de Corintios 7, 10. ¿Lo tienes, Jonah? Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjate, ese texto nos enseña que la palabra del Señor es La noche me está dando. en ese espejo, la palabra del Señor nos confronta con nuestro modo de vida. Yo me veo en mi espejo gordo, bajo. Ahora, tú te enfrentas en el espejo de la palabra y el Señor mismo, a través de su gloriosa palabra, que dice, desnudo en su luz, te transforma. Amén.
Uno de los modos que Dios utiliza para hacerte ver tu desorden es la palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, no hay cosa más bonita que llegar derrumbado, con los pies a rastras, venir a la iglesia, sentarte, has oído un siervo. De verdad, lo mismo es el que a ti no te gusta. Dices tú, ay, ojalá hubiera predicado hoy otro. Este no me... Se ha subido del púlpito. Lo ha tomado el Espíritu Santo. Y has dicho, ay, si todo lo que ha predicado era para mí. Esa expresión que ha dicho se la he dicho yo a Dios hoy. Esto que ha dicho es lo que llevo haciendo yo 3 semanas. Esto utiliza Dios su palabra para hacerte ver cómo estás andando, cómo estás viviendo. Gloria a Dios. Te lo muestra a Dios y con esa misma palabra te lleva al arrepentimiento, porque no te enseñan a Dios tus pecados para avergonzarte, te lo enseña a Dios para que pidas perdón Amén. Amén. y para poder hacer en ti una obra de restauración. Gloria a Dios. Pero hay a veces que yo escucho una palabra, sé que lo que ese siervo ha predicado es para mí, pero compadre, no hago caso. Y sé que es para mí, porque nadie sabe la vida que estás viviendo nada más que tú. Tú lo sabes. O sea, a mí me puedes engañar, al pastor, a la iglesia, pero dice Pablo, no os equivoquéis. Dios no puede ser burlado, dice Pablo. Que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios no puede ser burlado, que a Él no hay quien lo vacile, no te preocupes, que de Él no puedes escapar. Y si siervo me ha predicado, sé que lo que Él me ha dicho es para mí, pero no hago caso. Pues Dios tiene más forma, no te preocupes. Te dice Dios, bueno, que a lo mejor es mi culpa, que no me he explicado con suficiente claridad. Pues no te preocupes, ¿no has entendido la palabra? Vienes y salta el chico del coro, la niña del coro, y canta una alabanza que es justo lo que tú necesitas. Y te transmite esa presencia, esa gloria, ese quebranto. Y dices, no voy a hacer caso. Muchacho, que te ha hablado Dios con una palabra, que has escuchado una... No. Mañana coge la Miriam, coge a las niñas de 3-4 años, las pone aquí con una danza y dices tú, dale chacho, una danza. La Miriam con las niñas de 3-4 años. Me ha hablado Dios. Lo que yo necesitaba. No hago caso. Pero, ¿qué está pasando? El otro día vinieron en la Huerta del Rey con una obra de teatro. Justo lo que a ti te está aconteciendo. Endureces tu corazón. Dice Dios, bueno, la palabra, la alabanza, la danza, la obra de teatro. Ya está. Trae Dios aquí a un hombre, está predicando, se baja por aquí y te dice, fulano, ponte de pies, tengo una palabra de Dios para ti. Ahí ya no hay trampa ni cartón. Ahí ya no. Se te queda mirando a los ojos como un profeta con fuego de Dios en la mirada y te dice, lo que estás haciendo no está bien. Estás pensando, diciendo, orando, dice Dios que pidas perdón, que te arrepientas y que cambies. Lloras, le das un abrazo, le dices al oído, de Dios 100%, hermano. Pero endureces tu corazón y cuando te vas para casa dices, no voy a hacer caso. ¿Qué hacemos? Dice Dios, bueno, pues que la tormenta sea el último paso. Dios no lo quiere hacer. Dice Dios, bueno, pues ya sé lo que voy a hacer. Léelo, José. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No contristéis, entristezcáis, hagáis sentir mal al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. José, léelo otra vez. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice Dios, tú y yo somos uno, porque vivo dentro de ti. Lo vas a ver como yo lo veo. Y ahora el Espíritu Santo, dentro de ti, se entristece. Porque no hay nada que entristezca más a alguien santo que el pecado.
y eres santo. Y está triste dentro de ti por tu pecado, por mi pecado. Y esa tristeza que él siente, te la traspasa tu espíritu. De tu espíritu a tu alma. Y de tu alma a tu cuerpo, de manera que lloras, tienes el rostro triste, y dices, ¿pero por qué? Tengo dinero, la mujer bien, los niños bien, no hay problemas. ¿Por qué estoy triste? Y esa tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la vida, dice Pablo, de la que no hay que arrepentirse. Es decir, sentir esa tristeza no es malo, es bueno. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo llorando dentro de ti y te hace sentir esa tristeza para que te arrepientas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Impresionante. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece cuando desobedeces. Te transmite esa tristeza para que te arrepientas. Yo no tengo nada más que decirte. Esto es un mensaje de reflexión. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo? Si tu tormenta la ha levantado el diablo porque estás haciendo la voluntad de Dios, no desmayes. Continúa. Avanza. No te preocupes. Dice Pablo, orad por mí. Porque muchas veces he intentado ir a vosotros, pero Satanás me ha estorbado. Y dice Pablo, yo sé que es la voluntad de Dios que vaya donde vosotros, porque el diablo se me opone. Y 2 veces o 3 lo he intentado y siempre tengo obstáculo. Orad por mí, porque cuando vaya va a ser algo precioso de Dios. Pero Pablo no tenía miedo, yo voy para adelante. Porque entiendo que es la voluntad de Dios. Y no me voy a achicar porque el diablo ponga obstáculos en el camino. Porque tengo a Dios de mi lado. Pero si tu tormenta la está levantando Dios por tu pecado, no tires para adelante, que no puedes, ¿eh? Ahí ya no es valentía, ahí ya no es fuerza. Ahí es lloro, gemir, clamor, arrepentimiento. Es ponerte de rodillas y decirle, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta tormenta? ¿Por qué siento esta tristeza? Señor, ¿por qué voy a la iglesia, escucho una alabanza, una palabra y es justo lo que yo necesito? Señor, dime en qué te he ofendido para pedirte perdón. Dime qué es lo que he hecho para arrepentirme. Cierra tus ojos. César, cuando puedas, por favor, pon un ambiente de luz. Voy. Queremos adorar al Señor, hermanos.